Vamos a empezar. El tema que estoy mencionando fue una pregunta que me hicieron acerca de la autorrealización. Bueno, supongo que cuando va pasando el tiempo y seguimos aquí encerrados todos, empieza a convertirse el tiempo en nuestro peor enemigo y tenemos tiempo para plantearnos casi cualquier cosa, ¿no? Aquellos que trabajamos en nuestra búsqueda espiritual y que tenemos un deseo de mejorar espiritualmente, de convertir nuestra vida en algo mejor, pues probablemente encontramos en esa cuestión un reto, ¿no? El cómo yo voy a ser capaz de alcanzar la autorrealización. Lo primero es el concepto, analizar realmente qué significa la autorrealización. Entonces, esto lo podemos mirar desde muchísimos puntos de vista, pero yo voy a ir directamente al significado descrito en el Bhagavad Gita, en el versículo 28, y la descripción del significado dice: el cuerpo material no tiene existencia real en relación con el alma eterna. Es decir, el alma es lo que realmente somos y es lo que realmente existe de nosotros. El cuerpo material no es nuestra existencia, es el traje que utiliza nuestra propia existencia, que es nuestra alma. Entonces dice, el cuerpo material no tiene existencia real en la relación con el alma eterna. Es algo así como un sueño. En un sueño puede que uno crea que está volando por el cielo, o que es un rey, o que está sentado en una cuadriga. Pero cuando uno se despierta puede ver que ni está en el cielo, ni está sentado en la cuadriga. Esto dice la explicación del versículo 28 y dice: la sabiduría védica fomenta el cultivo de la autorrealización en base a la no existencia del cuerpo material. Por consiguiente, ya sea que uno crea en la existencia del alma o no crea en ella, si crees en el alma o no crees en ella, en cualquiera de los dos casos, no hay por qué lamentarse por la pérdida del cuerpo, porque tenemos en cuenta que este cuerpo no es más que un traje. Entonces, la autorrealización del ser humano no está conforme a este cuerpo, no está conforme a este traje. La autorrealización del ser humano es en qué te puedes tú convertir, en quién puedes llegar a ser. La autorrealización es un trabajo espiritual desarrollado con tal nivel de excelencia que te conduce a la mejor versión de tu ser material, que no está vinculado con el cuerpo, porque la existencia material no es solo el cuerpo. El cuerpo es el traje que da soporte a nuestra existencia material. Pero la autorrealización es el desarrollo de lo que somos hasta tal perfección que nos permite liberarnos de ese sufrimiento que exige la vida material. ¿Por qué la vida material exige sufrimiento? Pues porque la propia existencia material, la consustancialidad de la vida material es el sufrimiento. Sufrimos cuando nacemos, sufrimos cuando morimos, sufrimos cuando envejecemos, sufrimos cuando enfermamos. Es un proceso constante de sufrimiento en el que el ser humano, por el simple hecho de venir a este mundo material, acepta que en su naturaleza conlleva en esta vida material ese sufrimiento. ¿Qué sucede cuando un ser humano llega a la autorrealización? Que la parte espiritual que habita en el cuerpo material se va perfeccionando, se va evolucionando a un nivel suficiente como para no depender ni de la existencia material ni del sufrimiento que conlleva esa existencia material. Cuando un ser humano deja de sufrir por la enfermedad o por la muerte o por la vejez o por la incapacidad, cuando un ser humano alcanza la autorrealización, cuando el ser humano se libra de su propio deseo.
Porque ¿qué hay en la vejez que te hace sufrir? El hecho de que ya no seas joven, pero no es el propio hecho de no ser joven lo que te hace sufrir, es el hecho de que tú deseas ser joven. ¿Qué hay en la enfermedad para que tú sufras? El deseo de no estar enfermo, no es la propia enfermedad, es el deseo de estar sano. Cuando el ser humano deja de desear estar vivo para siempre, deja de sufrir el sufrimiento que le ocasiona pensar en la muerte. Entonces, todo lo que experimentamos en la vida material como origen de sufrimiento, que es propio de la vida material, cuando un ser humano alcanza esa autorrealización, cuando alcanza el estado máximo de manifestación de la modalidad de la bondad y del amor, genera tal nivel de desapego, genera tal nivel de independencia de la modalidad de la pasión o de la modalidad del deseo de la bondad, el desarrollar en máxima plenitud el amor y la bondad en nosotros es lo que nos hace, de alguna manera, liberarnos de este deseo, de esa pasión, que hace que todo lo que conlleva la vida material nos cause sufrimiento. Hemos alcanzado un estado de autorrealización en el cual ya no se experimenta ese sufrimiento. Pero claro, para tenerla, ahora al menos, pero sí la he reconocido en otras personas, en maestros espirituales yo he visto esas pasiones y en esa libertad del deseo y de la pasión se experimenta la plenitud del amor y cada una de las cosas que viven y cada una de las cosas que deseos no son esclavos de sus pasiones, sienten la plenitud del amor en cada circunstancia de la vida y en cada acto de la vida. Vale. Una explicación acerca del Bhagavad Gita nos puede hacer comprender desde el punto de vista espiritual cómo es esa autorrealización desde una perspectiva puramente espiritual, pero hay más posibilidades para ver las cosas. Sabéis que las acciones que te conducen a alcanzar esa felicidad. Entonces, claro, esta noción de felicidad o de autorrealización va a depender de su ocio, su diversión. Entonces, la autorrealización desde esa perspectiva, que cada experiencia que vivas en la vida sea tu propio camino, un camino de autodescubrimiento que permite al ser humano saber hacia dónde le dirige su vida. Entonces, si lo tuviéramos que definir en el mundo social desde la perspectiva de la psicología, se podría definir bajo o en diferentes circunstancias hablar de la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? Pues a partir de ahí, Goldstein definió que la autorrealización era la cúspide de las necesidades humanas. Es el reconocimiento de todas esas motivaciones individuales. Pero claro, si te pones a mirarlo desde una perspectiva un poco más espiritual, entonces habría que irse más un poco al sinónimo de la autorrealización, que sería el de la autotrascendencia, que es una autorrealización desde una perspectiva más espiritual, que es la que nos define el Gita. Es un desarrollo espiritual a tal nivel en el que hay una índice que en muchos casos no nos conducen a verdadero desarrollo que esperamos de nosotros mismos. Entonces, este sinónimo de autotrascendencia alude o hace referencia a valores fuertes, valores humanos, verdaderos, especialmente espirituales, intelectuales, valores con un concepto moral acerca de la naturaleza humana, de una persona que está autorrealizada como una persona que tiene motivación y curiosidad hacia las cosas nuevas o desconocidas, que desde el punto de vista espiritual es esa actitud de ingenuidad que se nos recomienda desde la humildad para observar todo motivado por una curiosidad sincera, una gran flexibilidad y sentido de la adaptación ante las dificultades o las situaciones ambiguas o complejas, que es lo que hablamos en muchas ocasiones en el Gita de la ecuanimidad. Una persona autorrealizada es ecuánime porque es capaz de enfrentar
del mismo modo la fama que la infamia. Es capaz de enfrentar del mismo modo la fortuna o el infortunio. Es capaz de enfrentar del mismo modo la comodidad y la incomodidad, el placer y el sufrimiento, porque hay una ecuanimidad que le hace entender que no tiene un apego y que no hay ambigüedad en la relación con las cosas que está viviendo. No hay cosas buenas ni malas, solo hay cosas que suceden en la vida, y una persona cuando se siente autorrealizada acepta con ecuanimidad la realidad de la vida sin cuestionarla. Simplemente acepta que la vida es así y lo hace. Veis que estas circunstancias que definen la autorrealización las podemos poner en juego cualquiera de nosotros. También hay un deseo de continuar continuamente en ese crecimiento personal y en ese aprendizaje que refuerza el concepto del Bhagavad Gita acerca de la humildad. Esa humildad constante para desarrollar ese espíritu de curiosidad y de atención casi infantil hacia todo lo que vivimos para comprenderlo, aceptarlo y vivirlo. También tiene que haber una autonomía y una independencia en la toma de decisiones. Una persona autorrealizada no está mediatizada por la sociedad, ni por la cultura, ni por las normas. Hay una autonomía e independencia que le hace actuar del modo correcto, con bondad y con amor, con absoluta y sincera emoción de amor desde la bondad en cada una de sus acciones, diga lo que diga el entorno social, el entorno cultural, el entorno religioso. Tiene una absoluta independencia para saber que incluso aquellos maestros espirituales que representan una sampradaya, una línea de educación espiritual concreta que viene en un parampará, en una línea discipular desde el mismísimo Dios, un maestro que ha desarrollado la autorrealización tiene una ecuanimidad para que él pueda entender que ni siquiera las reglas religiosas son una manera de acotar su libertad, y que cuando un devoto o una persona necesita un consejo espiritual de amor y de apoyo, a veces puede que esté incluso en contra de una norma espiritual por la necesidad del lugar, de la circunstancia o del momento. ¿De acuerdo? Entonces hay una honestidad en cuanto a los sentimientos que tiene una persona autorrealizada. Los maestros espirituales son honestos en sus sentimientos y cuando ven el sufrimiento humano no se fijan tanto en los procedimientos religiosos, sino en el apoyo espiritual que necesitan las personas para sentir que ese maestro le está dando la fuerza para avanzar en su desarrollo espiritual. Entonces, hemos hablado de la autonomía, de la honestidad de sus propios sentimientos. Hay una capacidad de apreciar la realidad de una forma objetiva. Es lo que en el Bhagavad Gita nos explican como esa observación de la realidad tal como es y ver todo desde un punto de vista muy espiritual, en el que no hay dualidad, en el que no hay juicio, en el que no hay crítica, en el que lo que hay es un auténtico respeto a las cosas objetivamente tal como son, porque así deben ser. Por lo tanto, al aceptar de esa manera la realidad, les concede a estas personas una capacidad de apreciar la realidad de una manera muy objetiva y actuar de una manera correcta, una auténtica forma de proceder y actuar en función de cada necesidad, de cada momento, de cada circunstancia, siendo exactamente lo que se precisa de un ser humano, cosa que los demás, que no estamos autorrealizados, pues cuando llega una necesidad, pues vamos a lo más cómodo, a lo más fácil, a lo más rápido, porque no estamos vinculados con esa autenticidad de aceptar la realidad tal como es y actuar auténticamente y proceder como debe ser con esa realidad. También tiene una persona autorrealizada una capacidad de inspirar a los demás, ¿no? Por eso los maestros espirituales tienen una función de liderazgo, de, digamos, de lograr el respeto de aquellos que quieren evolucionar para mostrar el camino por el que han de seguir su propio proceso de evolución.
y hay un liderazgo para motivar a otros a luchar en su trabajo espiritual para obtener su propia autorrealización. Cosa que, como he dicho antes, aunque parezca increíble, está al alcance de todos. Si os ponéis a analizar todos los términos de los que estamos hablando, todo lo que yo estoy diciendo, si lo volvéis a oír en la grabación, veréis que es algo que está a nuestro alcance. La dificultad reside en unir todos esos esfuerzos del desarrollo interno de un ser humano para ponerlos en práctica todo a la vez. Porque luego tiene que haber una seguridad, confianza y aceptación de lo que son esas personas en sí mismas, reconociendo tanto sus propias virtudes como sus propios defectos. Y eso es propio de la autorrealización, con lo cual el propio concepto de autorrealización acepta que el ser humano es imperfecto y que tiene debilidades, que tiene defectos, pero la autorrealización se produce cuando el ser humano, en todo ese proceso en el que se manifiesta esa autonomía, esa independencia, la aceptación de la realidad, esa curiosidad, esa motivación, ese crecimiento hacia el aprendizaje, en todo ese proceso es consciente de sus propias limitaciones y que no es un ser humano perfecto. Igual que no lo somos nosotros, y que si siguiéramos esa ruta y aprendiéramos lo que nos enseñan los maestros, también podríamos desarrollar las habilidades que ellos han ido desarrollando para manifestar esa autorrealización y esa independencia de su propio deseo y de su propia pasión. Entonces, esa seguridad y esa confianza reside en aceptar la imperfección. No somos perfectos y un ser humano autorrealizado, un maestro espiritual, tampoco es perfecto. Que vamos a ver en él una manifestación sublime de amor, de bondad, de compasión, de motivación hacia el afecto, el desarrollo espiritual, el cariño, claro que lo vamos a ver. Pero si estuviéramos 24 horas al día, en todo momento con esos maestros, también encontraríamos sus defectillos, sus debilidades, porque son humanos. Pero ellos desarrollan una fuerza de desarrollo espiritual enorme respetando a los demás. Entregan su vida a los otros. El trabajo de estas personas es ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual y entregan su vida con un respeto absoluto a cada una de las personas que a su manera, a su forma, en su propio camino, están desarrollando esa propia personal búsqueda de la autorrealización. Entonces, ese respeto hacia el otro le permite ver con claridad un propósito en sus vidas, que es ese propósito, servir desde el Bhakti Yoga, desde la devoción al Creador, servir al Creador a través de sus propias criaturas, a través de todo lo que se ha creado. Ahí vuelcan ese respeto, ese amor, esa entrega y encuentran claramente un propósito en sus vidas. Fijaros que uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad occidental es que la gente no es feliz porque no le encuentra un propósito a su vida. Vivimos atropellados por las necesidades que nos dicta la sociedad y atropellados por los resultados de las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida. Cada decisión que tomamos es una acción que provoca una reacción. Y esas reacciones nos van atropellando durante toda nuestra vida. De manera que al final da la sensación de que solo reaccionamos y reaccionamos ante lo que sucede y no encontramos un auténtico propósito para nuestra vida. Supongo que después de un mes encerrados, muchos de nosotros nos habremos planteado en diferentes ocasiones si realmente tenemos ese propósito, ¿no? ¿Cuál es realmente ese propósito claro? Si este momento os da para pensar en ello, veréis que en cuanto encontráis ese propósito, sentís un alivio increíble por ese alivio, por esa sensación de sentirse bien, porque sabes qué haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Lógicamente aquellos que tenemos unas responsabilidades o hay una necesidad de cumplir con un deber familiar, pues
y los que tienen pareja, hijos, tienen que atenderlos, cuidarlos, educarlos, los que tienen un deber social por un compromiso con su trabajo. Aparentemente sentimos que ya tenemos una motivación en función de esos deberes o esos compromisos o esas necesidades de atención hacia aquello que forma nuestra vida. Pero si lo miramos con detalle, esa no es la motivación de nuestra vida, no es nuestro propósito. El que un padre o una madre eduque a sus hijos y atienda a su esposo o a su esposa, el que un profesional que tenga una empresa y tenga 20 personas trabajando cumpla con su deber de mantener ese negocio para que esas familias puedan llevar el sustento a sus casas, el que tú tengas una responsabilidad en un grupo social o en un grupo cultural y atiendas tu deber, todo eso no son motivaciones. El propósito de nuestra vida tiene que estar más allá de eso. Tenemos que saber cuál es la razón que nos da un motivo para vivir. Y las personas que están autorrealizadas tienen muy claro el propósito de su vida, que es el servicio de su amor para servir en ese amor a su creador. Ahí hay una especie de sentido de agradecimiento que también está claramente manifiesto en las personas autorrealizadas. Un agradecimiento por las experiencias que se le presentan en la vida, por cada uno de los detalles que viven, porque es un aprendizaje en ellos para seguir creciendo espiritualmente y desarrollando su modalidad de bondad y de amor que les hace seguir creciendo en su autorrealización. Hay una construcción y un disfrute de las relaciones afectivas que son como de mucha más calidad. O sea, no nos quieren a unos más que a otros. Es un amor sincero hacia todo lo viviente y un amor definido por igual hacia todas las personas que les rodean. Es un amor honesto en el que no hay diferencias y las relaciones afectivas son sinceras y profundas con todos los que se acercan a esas personas. Hay una especie de paz en ellos, ¿no? Una sensación de no sentirse perturbado, no les importa en absoluto las opiniones de los demás, si la gente piensa que lo hacen bien o mal, ellos cumplen su deber. Una persona autorrealizada ha encontrado su plenitud. Si es criticada o difamada, no le preocupa, porque es consciente de que cumple su deber, conoce cuál es el propósito de su vida, trabaja para su propio desarrollo espiritual y fomenta y desarrolla esa capacidad en los que le rodean. Me está haciendo una pregunta. Bueno, dicen que si para conseguir una autorrealización hay que cruzar una línea entre lo espiritual y lo terrenal con una motivación para ser mejores personas. La autorrealización, tal como se la estoy explicando yo, es como la explica un poco la psicología y tal como la definí al principio con la lectura del Gita, es como la explica el Gita como un desarrollo espiritual para la liberación del alma. No hay que cruzar una línea. La autorrealización es un concepto que se produce cuando seguimos cumpliendo estos conceptos de la vida material con una orientación espiritual en el sentido de desarrollar este amor al Creador. Digamos, el servicio devocional es sentir que nada de lo que está aquí es nuestro, que no tenemos ninguna capacidad de lograr nada en esta vida más que cumplir nuestro deber, practicar un verdadero amor hacia nuestro Creador y practicar ese amor en la vida material hacia todo lo que nos rodea. Antes he dicho que esta gente no se siente perturbada, que no se siente difamada, pero es que además tienen un sentimiento de la solidaridad, las personas autorrealizadas, en el que son incapaces de no ayudar a quien lo necesite. O sea, tienen un sentimiento de solidaridad en el que su cuidado hacia nuestras almas también se aplica hacia el cuidado hacia nuestros cuerpos. Pensad que, por ejemplo, en la India, cualquier persona que se siente desatendida puede ir a un templo y le dan de comer gratis, y le dan de dormir, y le dejan refugiarse. Una persona que está sin nada en la vida acude a un templo buscando refugio y se le da cobijo y se le da alimentación para que esa persona viva.
hasta que esa persona no se marche, se le va a dar sustento y se le va a alimentar, porque esa solidaridad es propia de esas personas autorrealizadas. Y lógicamente el gobierno de los templos recae en este tipo de personas que están espiritualmente muy avanzadas y que viven esa autorrealización. Ellos cumplen ese sentimiento de solidaridad, y no solo es una solidaridad hacia las personas, sino que ellos intentan mejorar su entorno, intentan ayudar pues con un templo que atienda las necesidades sociales, que no maltrate el entorno, que convertir el mundo en un lugar mejor, ¿no? De alguna manera, en la medida en que estas personas tienen alcance con sus circunstancias, porque lógicamente personas autorrealizadas habrá muchas, pero no todas tendrán las mismas circunstancias de responsabilidad, de deber, de poder. Pero bueno, entonces, fijaros que he intentado describiros de alguna manera qué características desde un punto de vista de como ser humano, de una perspectiva de un modo de gestión psicológica, tiene un ser humano autorrealizado desde el punto de vista material. Para llegar a esa autorrealización, recordáis que os hablé antes de la pirámide de Maslow, que es la definición que mencioné antes, que hay unas primeras necesidades que son las fisiológicas. O sea, un ser humano no se puede autorrealizar si no come, no bebe, no respira, no duerme, no se viste. Tiene unas necesidades fisiológicas que tiene que cubrir. Después hay unas necesidades de seguridad y protección. Tener buena salud, tener un sitio donde dormir, poder cobijarse cuando hace frío, una estabilidad, un entorno suficiente. Los maestros espirituales, por ejemplo, no tienen dinero o no tienen casa porque son mendigantes. Lo que es la orden de Sannyasi, es una orden religiosa, digamos, es como ser un monje itinerante que tiene que ir mendigando. Él no tiene propiedades ni tiene dinero. El dinero lo tiene su templo. Si le dan una limosna, lo lleva al templo, y el dinero es para dar de comer a la gente que lo necesita o para atender las necesidades de ese templo, pero él no tiene nada suyo y no vive en una casa. Además, para ser un buen sannyas deben de estar itinerando, no deben dormir siempre en la misma cama y acomodarse a una vida cómoda, porque eso no es propio desde la perspectiva espiritual de un crecimiento espiritual, porque te acomodas y ya no te desarrollas espiritualmente. ¿Eso quiere decir que nosotros para autorrealizarnos tenemos que estar yendo de un lugar a otro? No, no tenemos que estar peregrinando. Pero sí es cierto que cuando te acomodas mucho, esa comodidad no alienta tu propio desarrollo espiritual, no alienta tu esfuerzo por crecer espiritualmente y convertirte en alguien mejor. Entonces, bueno, pues sí hay que tener unas ciertas necesidades cubiertas y tener una sensación de seguridad, de protección, pero no tenemos que llegar hasta el límite que llegan los maestros espirituales, ¿no? Luego hay otra siguiente necesidad en la pirámide de Maslow, que es la de pertenencia, una necesidad social, de sentir afecto, vínculos sociales, aprobación, tener amigos, sentir que compartes un grupo. Y luego hay unas necesidades de estima personal, lo que hablábamos antes de la autoestima, que los maestros se aceptan a sí mismos y reconocen sus propias debilidades, ¿no? Una autoestima en el que tú te sientes querido por los otros, también respetas a los otros, reconoces a los otros y digamos que expresas esa independencia de lo que tú eres, respetando a los demás y logrando que se te respete, siendo siempre desde esta situación de amor en la relación que mantienes con el entorno. Y luego ya hay unas necesidades últimas para la autorrealización, que es la necesidad de autocumplimiento, que es lo que os decía, desarrollarse desde una meditación profunda, utilizar esa forma de vivir con pasión la vida, de no depender tanto del deseo, sino de la sorpresa de lo que la vida te da, aceptándola como es. Y sobre todo en esta necesidad de autocumplimiento es muy importante el concepto que os dije de saber qué queremos de nuestra vida, de tener una motivación clara e identificar claramente cuál es el objeto, cuál es esa necesidad, cuál es el objetivo de nuestra vida, ¿no? También Carl Jung decía que la individualización es natural
y accesible a cada individuo. Es decir, todos tenemos que tener nuestras propias motivaciones de una manera independiente y diferente a la de los demás. Y digamos que Carl Rogers, que os dije antes, que se convirtió en el principal psicólogo humanista, también dice que todo ser humano tiene a su alcance esa posibilidad de alcanzar sus metas y el sentimiento de bienestar en su propia vida para desarrollar su máximo potencial. Pero ya Rogers está diciendo que la propia meta, el objetivo de la vida, es lo que te da el impulso y la motivación para tu propia evolución personal, ¿no? Hay personas, por ejemplo, ¿quién ha podido ser una persona autorrealizada? Pues todos conocéis, aparte de los maestros espirituales, pues Mahatma Gandhi. Él no fue un maestro espiritual, él llevó el movimiento de liberación a la India, o Nelson Mandela, que pasó 25 años arrestado en África, en una cárcel, hasta que consiguió ser presidente y liberar a África y conseguir la abolición del apartheid y un equilibrio entre personas de diferentes razas. O, por ejemplo, Viktor Frankl, del que me habéis oído hablar muchas veces, que escribió el libro El hombre en busca de sentido, que estuvo confinado al borde de la muerte en varios campos de concentración nazi, estuvo en Auschwitz, en Machau y en otro más, estuvo en 3. Y este tipo de personas han demostrado en el enfoque vital a dar un sentido a su vida, cada uno de ellos de una manera distinta. Nelson Mandela en eliminar el apartheid, Gandhi en darle la independencia a su país, a la India, liberarla de Gran Bretaña, Viktor Frankl en que todo el mundo comprendiera el horror del exterminio nazi. Cada uno de ellos tienen unas metas distintas para lograr lo que pretenden. Igual que cada maestro espiritual, en su búsqueda de aportarnos ese camino o ese desarrollo hacia nuestra propia autonomía para elegir nuestro propio motivo de autorrealización, nuestra propia motivación vital, ellos lo van a hacer, cada maestro espiritual, de una manera diferente. Y su motivación para lograr nuestra independencia espiritual y nuestra autorrealización también es diferente. Para unos es una motivación desde una perspectiva de lograr unos objetivos, y para otros es otra motivación desde una perspectiva de otras motivaciones y otros objetivos. Aunque el fin último de todos ellos, como práctica devocional hacia el Creador, es ayudarnos a nosotros a seguir caminando en nuestro trabajo espiritual con una convicción y una clara esperanza de que sí se puede encontrar la autorrealización en este mundo, sí se puede, en cuanto eres plenamente consciente de que tu cuerpo no es tu limitación. Tu cuerpo no es más que el traje en el que se recoge esa alma, que es lo que realmente eres, que está viviendo esta experiencia material, para que dentro de esta experiencia, con todo lo que sucede, aceptándolo tal como sucede, sin cuestionar a aquel que lo ha creado todo, sin cuestionar el por qué esto es así o es asá, cumpliendo con todos los deberes prescritos que cada uno de nosotros tenemos por nuestra propia naturaleza de existencia, porque el ser humano, por el hecho de existir, tiene unos deberes. Como ser humano, el respeto a todo lo que es humano. Ese es el primer deber. O sea, el primer deber de existencia humana es no sacrificar otra existencia, por ejemplo, ¿no? Si vamos más allá, no sacrificar ningún animal. Si vamos más allá, no destruir el entorno natural. Podemos seguir yendo cada vez más, pero hay unos deberes esenciales por el propio hecho de la existencia de la vida, que es respetar la vida. Pero luego, además del propio hecho consustancial de ser humano que te impone unos deberes, hay otros deberes, los que tú tienes por tus circunstancias sociales, culturales y tu momento de existencia. Es decir, que en el momento en que tú vives, en la sociedad que te toca vivir y con las circunstancias que tiene tu vida, hay unos deberes de cumplimiento. Por ejemplo, los deberes legales, los deberes sociales, los deberes culturales, en los que no se puede, por ejemplo, si os fijáis en la India,
la relación entre el hombre y mujer no es igual que en Occidente. Hay una diferencia cultural. Las mujeres tienen un rol social, cultural diferente, y aquí en Europa buscamos un equilibrio. Hay un movimiento feminista de defensa del derecho femenino que hace que la mujer tenga los mismos derechos. Bueno, pues tú tienes unos deberes cuando naces en la India y vives allí, y tienes otros deberes cuando naces en Occidente y vienes aquí, y tienes otros deberes cuando naces en Asia, en China, y vives allí. Entonces hay deberes propios del ser humano, el respeto a la existencia humana, deberes propios de dónde naces y cuándo naces, sociales, culturales, religiosos. Luego los deberes que tienes por las cosas que tú haces. Cada ser humano toma sus propias decisiones y esas decisiones implican unos deberes. Un ser humano no se puede autorrealizar cuando se exime de los deberes de cumplimiento de las decisiones que toma. Ejemplo, decido pasármelo muy bien con una señorita. Esa señorita se queda embarazada y trae un niño al mundo. Y yo no me hago responsable de eso. Entonces yo no puedo autorrealizarme. Toda mi vida sabré que hay una criatura en el mundo de la cual yo soy padre y que yo no me he hecho responsable de su atención y su cuidado. Y es un deber que tengo por la decisión que tomé de tomarme ese ratito de diversión con una persona sin prestar atención a que podría ocurrir aquello, que es traer un niño al mundo. Si yo tomo esa decisión, tiene que ser una decisión de la cual me puedo responsabilizar. Y si viene un niño al mundo, eso es un deber que yo debo cumplir. O si monto un negocio y le doy trabajo a unas personas, tengo el deber de no engañarlas y no estafarlas y pagarles su sueldo cuando acaban los meses. Y no coger el dinero y saltarme mi deber, irme con mi dinero y robarle dinero a otras personas. Cada una de las decisiones que tomo implica unos deberes y unos cumplimientos. Entonces hemos dicho que tenemos los deberes propios de la existencia, consustanciales al ser humano, los deberes propios de nuestra cultura, de nuestra sociedad, del lugar y el tiempo en el que vivimos, y los deberes que asumimos por las decisiones que tomamos. Son nuestras propias decisiones. Pues cumpliendo todos esos deberes, una persona autorrealizada no espera ningún premio, no espera ningún logro, no espera recibir nada, solo cumple con su deber, se comporta como un verdadero ser humano, se adapta a su cultura y a su sociedad, se hace responsable de las decisiones que toma y atiende con cada uno de sus actos a las consecuencias y las lleva a cabo, y no espera recibir nada, solo lo hace porque es lo que debe hacer. Y en esa acción de hacer lo que se debe hacer está el propio premio, que es ese crecimiento espiritual en el que empiezas a sentir que no dependes de tu pasión y no dependes de tu deseo, sino que lo puedes ir aliviando porque cumples con tu deber y haces lo correcto. Cuando tomas tus decisiones, atiendes a ellas, te comportas de una manera en la que no dañas al entorno, no dañas a otras personas, cumples con tu deber, practicas tu devoción hacia tu creador, siendo amoroso hacia todo lo que te rodea, hacia todo lo que tenemos en nuestro entorno, y esa manera de ir creciendo, evolucionando, como dijo también Maslow, desde esas necesidades básicas, la comida, el refugio, la seguridad, nos lleva a poder elegir cuál es el verdadero sentido de nuestra vida, cuál es la motivación, cuál es la orientación que yo le quiero dar a mi vida para poder ir avanzando en este trabajo para mi propia autorrealización. Entonces, el principal elemento que necesito para poder evolucionar en esta autorrealización, mi principal trabajo, pasa por entender que este cuerpo, este embalaje, este traje material, no es el que se vincula a mi capacidad de autorrealizarme. Simplemente es el soporte con el cual yo puedo autorrealizarme. Y yo, que soy el contenido de este continente, yo que soy la esencia espiritual, el alma, el ser que alienta esta naturaleza material, tengo que ir trabajando en todos esos elementos
que hemos hablado antes y que el Gita, si lo leéis con atención, os lo va a describir, porque el Gita habla de la perfección en el ser humano en el sentido de la bondad y de la modalidad básica del amor. En esa modalidad, el sentido que se le da al ser humano en esa modalidad es el de crecer espiritualmente en el camino de la autorrealización. Y voy a ver si intento, recuerdo que, es que ahora no me acuerdo, era en el capítulo 18, creo que en el capítulo 18, lo voy a buscar un momento en el Gita, a ver si lo encuentro para leeroslo. En el capítulo 18, el versículo, dame un segundo. Bueno, aquí en el nunca debe renunciar a los deberes prescritos. Bueno, esto que os he dicho acerca de los deberes prescritos está muy bien detallado y creo que sería muy interesante que lo leáis. En el capítulo 18, a partir del versículo 2, habla: la Suprema Personalidad de Dios dijo, en el versículo 2, el abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que los grandes hombres de saber llaman el orden de la vida de renuncia, el sannyasi. Esta vida, esta práctica de vida monacal, como un monje. Y el abandono de los resultados de todas las actividades es lo que los sabios llaman renunciación, que es el yaga, que es lo que siempre os explico. No esperéis ningún resultado. Los actos el capítulo, el versículo 6, los actos de sacrificio, todas las actividades. Bien, lo que os decía antes, ¿cómo sabemos que estamos en ese camino de renunciación, de autorrealización? Dice en el versículo 6, todas esas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. Se las debe ejecutar como una cuestión de deber. Entonces, cuando cumplimos con nuestro deber sin esperar un resultado, como dice el versículo 6, es cuando evolucionamos hacia esa autorrealización. Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos, dice el versículo 7. Si por ilusión uno abandona los suyos, sus deberes prescritos, esa clase de renunciación está en la modalidad de la ignorancia, porque lo que estás haciendo es renunciar a lo que debes hacer, no renunciar precisamente a lo que no debes hacer. Entonces, hay una evolución en el capítulo 18, en el que a medida que va evolucionando el capítulo 18 nos va contando cómo son los procesos para actuar. En el versículo 14 dice, en lugar de la acción, bueno, pues, quería leer un versículo, a ver si lo encuentro. Aquel que no es, este es el versículo 17, aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombres en este mundo, no mata, y a él tampoco lo atan sus acciones. Es decir, cuando nos liberamos de nuestro ego, de nuestra pasión y nuestro deseo, nuestra inteligencia se desenreda y vemos sin ego cuál es la realidad de la existencia. Y las acciones que ejecutamos desde la libertad que nos da la comprensión real de la vida, pues no son un crimen ni pueden atarnos a un karma negativo, porque lo hacemos. Porque el conocimiento, dice el versículo 18, el conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor son los factores que motivan la acción. No encuentro por qué lo comento. Debe ser a su clase de trabajo que se realiza así. Aquí está. No. Me preguntan, el desapego es con el sentimiento y el amor de mi madre a sus hijos. No, el desapego no es el amor. El desapego
te permite amar. El apego de una madre a sus hijos, el amor maternal, es un apego material. El amor real es el amor que es en todas direcciones igual para todas las entidades vivientes. Y ese amor en plenitud, que es el que vive una persona autorrealizada, no tiene un apego, porque no es distinto hacia una madre o hacia un hijo que hacia un extraño que no ha visto nunca, o que hacia un animal, o que hacia una planta. El amor en plenitud y en autorrealización es un amor igual para todo lo existente, porque el que se autorrealiza no ve dualidad, no ve diferencia entre un ser y otro. Ve que todo es puro ser de la existencia espiritual. El creador crea el mundo material desde sí mismo, en sí mismo y por sí mismo. El creador es la fuente y origen de todo lo que existe. Por lo tanto, todo lo que existe es el creador. Y si tú tienes un apego hacia una parte de lo que existe, no estás amando a la totalidad, por lo tanto hay una dualidad y por lo tanto no hay autorrealización. La autorrealización es una comprensión del amor en toda la dimensión del amor hacia todo lo existente, sin un apego concreto como el que tiene una madre hacia su hijo, porque esa madre autorrealizada entiende que todo es su hijo, todo lo que existe es su hijo, y no puede haber una diferencia en la forma de amar hacia tu madre o hacia tu hijo con respecto a tu forma de amar hacia todo lo que existe. ¿Vale? Entonces, sigo buscando el versículo que quería contar. Aquí está. Este es el versículo 26. Aquel que cumple con su deber sin asociarse con las modalidades de la naturaleza material, es decir, sin dejarse arrastrar por la ignorancia o por la pasión o por el deseo, sin ego falso, con una gran determinación y entusiasmo y sin vacilar ante el éxito o el fracaso, lo que os expliqué de la ecuanimidad, se dice que es un trabajador que está en el plano de la modalidad de la bondad. ¿Veis cómo ya está definiendo la autorrealización con conceptos muy claros? Hay que cumplir con el deber, no dejarse atrapar por la ignorancia, por la pasión y por el deseo. Hay que liberarse de un ego falso que te hace creer que eres un cuerpo material que realmente no eres, porque eres un ser espiritual que habita en este cuerpo. Pero tu ego te hace creer que tu historia eres tú, que tú eres tu pasado, que tú eres lo que te han contado de ti, que tú eres lo que tú piensas de ti mismo, que tú eres tus limitaciones, que tú eres tus sueños y tus deseos de futuro, que tú eres tus expectativas y tus esperanzas. Eso es lo que hace el ego falso. Te atrapa para hacerte creer de ti mismo que eres esto que está en este plano material. Esto que te está sucediendo en el plano material, el ego falso te hace creer que eso eres tú. Pero eso no eres tú. Repito el versículo 26. Aquel que cumple con su deber sin asociarse con la modalidad de la naturaleza material, es decir, sin ignorancia, sin pasión, sin deseo, sin ego falso. Aquel que sabe que es un alma espiritual ocupando este cuerpo físico, que no se deja atrapar por los engaños de la mente, por esa continua discusión mental, ese argumento incesante acerca de qué soy o quién soy o qué tengo que hacer o dejar de hacer, sino que desde el fondo de mi alma, con toda mi intuición, me manifiesto en un ser espiritual, actuando en el mundo material, con esa sensación de libertad que me explica mi propia alma cómo debo actuar en bondad, en amor por igual, sin apego hacia un amor concreto, hacia un origen o una diferencia concreta, un amor real de bondad. Entonces aquel que actúa con gran determinación y entusiasmo y sin vacilar ante el éxito o el fracaso, porque es ecuánime, y es lo que os decía, tenemos que seguir luchando por nuestra autorrealización. Claro que no lo vamos a conseguir, pero el que no lo estemos consiguiendo no quiere decir que no lo podamos conseguir después. Si ahora yo no siento que tengo éxito, tengo que seguir trabajando, aunque yo crea que no lo voy a lograr, porque después puede que lo pueda lograr. Entonces, mi trabajo es cumplir con mi deber, y mi deber es prestar ese amor en todas direcciones para desarrollar en mí esa libertad, para tener un criterio espiritual real, para ver la naturaleza de la vida tal como es, para no dejarme atrapar por mi ego mental y poder actuar en consecuencia con la realidad y no temer si lo hago bien o lo hago mal, sino seguir trabajando para seguir evolucionando y seguir ascendiendo en mi camino espiritual.
Se dice el versículo 26, que es un trabajador que está en el plano de la modalidad de la bondad. Entonces, ahí es donde estamos llegando a desarrollar esa autorrealización, porque estamos en el plano total de la modalidad de la bondad, ¿vale? Y luego también en el capítulo 18 había un versículo más adelante que hacía una definición acerca de cómo era esa persona. Dejadme encontrarlo en unos segundos. Aquí está. No, estas son las modalidades de las diferentes pues igual me ha fallado la memoria. Ah, no, aquí está. Es el versículo 49. Aquel que es autocontrolado, que se puede gestionar a sí mismo, que está desapegado, lo que habíamos hablado, no dejarte atrapar por la pasión y por el deseo, tienes desapego, que hace caso omiso de los disfrutes materiales, es decir, que el deseo material no le atrapa, sino que ya ha desarrollado en sí una percepción de su propia naturaleza espiritual suficiente para no estar siempre atrapado por esa modalidad del deseo de la vida material, por ese disfrute material de todo lo que la vida nos da. Entonces, repito, aquel que es autocontrolado, que está desapegado y que hace caso omiso de todos los disfrutes materiales, puede alcanzar por medio de la práctica de la renunciación, recordáis lo que os dije de la renunciación, el desapego, la etapa más elevada y perfecta en la que se está libre de las reacciones. Esto ya es autorrealización. ¿Ves? Repito, es el versículo 49. Aquel que es autocontrolado, que está desapegado y que hace caso omiso de todos los disfrutes materiales, puede alcanzar por medio de la práctica de la renunciación la etapa más elevada y perfecta en la que se está libre de las reacciones. Como veis, hace mención de manera directa o indirecta a todas esos detalles que os di antes acerca de cómo se definiría la autorrealización desde una perspectiva más, digamos, psicológica o de una perspectiva más científica de cómo un ser humano desde la perspectiva de la ciencia puede trabajar para desarrollar su propia autorrealización. Pero fijaros que el Bhagavad Gita está escrito hace 5.500 años y está definiendo exactamente estos conceptos que hoy la ciencia, desde una perspectiva psicológica, nos menciona como la forma de crear en un ser humano su propia autorrealización después de haber estudiado a todas estas personalidades autorrealizadas, ¿no? Y ahora había... Vale, aquí hay una definición perfecta ya, definitiva, que son los versículos 51 y 50, desde el 51 al 53. Aquí va a definir exactamente la autorrealización. Y con esto ya podemos acabar la clase, porque todo lo que os he ido contando es para que fuerais capaces de entender versículo 51 al 53 del capítulo 18. Habiéndose purificado por medio de la inteligencia. O sea, lo primero es que hay que entender la conciencia de Dios. Hay que entender la comprensión de que hay un creador y ese creador es la fuente, origen de todo lo existente. Habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, controlando el ego falso, controlando esa capacidad discursiva, ese diálogo constante de nuestra mente. Repito, habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, dejando de buscar todas las cosas materiales para buscar placer físico, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio
libre de apego y odio. No podemos guardar un sentimiento negativo hacia nada o nadie, además de liberarnos de los apegos de los deseos. Tampoco podemos tener un mal deseo, porque un odio es un mal deseo. Ni deseos buenos ni malos, liberarse de los deseos. Aquel que vive en un lugar recluido. Bueno, es muy importante no estar agobiado por las exigencias de una vida social. Pero esto también tenemos que tenerlo en consideración de las circunstancias de ese momento cuando se escribió hace 5.500 años. Hoy día podríamos decir lo mismo. Una persona que no vive en un lugar recluido va a tener muy poco tiempo ni muy poco espacio para la vida espiritual, porque va a estar siempre atrapado por una vida social. Pero bueno, habiéndose purificado por medio de la inteligencia, controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y de odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, ya veis por qué yo no me puedo autorrealizar, ¿no? Porque recordáis todo mi barriguita, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, porque hay que hablar con amor, la verdad y con cariño y ternura y con dulzura. Hay que decir las cosas bien dichas, que sean verdad y decirlas con amor. Y si no son buenas, no hay que decirlas. Cosas buenas, cosas que sean verdad, decirlas con cariño y decirlas para un bien, para algo bueno. Si no, pues no controlamos la capacidad de hablar. Entonces, repito, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo y la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y desapegado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de vivir siempre atento a todo lo material, pues está más cantando su mantra, haciendo su práctica devocional en el canto del mantra y más ausente de lo material. Te sientas al lado de él, le hablas, te está escuchando, pero sigue en ese trance de estar cantando su mantra. Los maestros no dejan nunca de cantar el mantra. Yo, toda la relación que he tenido con ellos, la mayor parte del tiempo que estaban a mi lado, si los llevaba de un lugar a otro, si les hablaba, si estaban comiendo, les oía como de alguna manera entre dientes estaban recitando el mantra, ¿no? Es una situación constante en sus vidas, están todo el tiempo recitando el mantra y eso les lleva a ese trance que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales. Esa persona que está libre del sentido falso de posesión, porque no necesita tener, y que es apacible. Y ahora acaba el versículo 51-53, una persona como esa, sin duda, que es elevada hasta la posición de la autorrealización. Así que para acabar la clase, o bueno, la charla, voy a repetiros el concepto completo de la autorrealización según el Gita, que es lo que nos importa, y para todo ello es para lo que os he hecho la explicación anterior, para que entendierais un poco todos estos conceptos de una manera más clara. Habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible, una persona como esa, sin duda, que es elevada hasta la posición de la autorrealización. No sé si esto cabe en el chat. Voy a intentar pegar a ver si me deja enviároslo. Pues no me deja. Es muy extenso, aparte que como copio del PDF, que sabéis que es el PDF que leo con vosotros siempre, me deja enviároslo. Bueno, voy a ver si puedo copiar del Word. De todas maneras, mientras estoy buscando esta versión lo puedo pegar, o creo que es el momento de que me hagáis las preguntas si tenéis, porque estamos llegando ya al final. A ver, 59.
Es mejor decir cosas positivas. Y si no es algo positivo y no le va a ayudar, mejor es no decir. No sabes cómo lo vas a entender o me equivoco. Claro, si ya hemos hablado de la capacidad de hablar. Si no vas a decir algo positivo, es mejor no decirlo. Efectivamente, por eso el silencio puede ser tan valioso como la palabra. Vale, aquí está el versículo. A ver si me deja enviarlo entero. Y si no me deja enviarlo entero. No, entero no me deja, se me pasa. Bueno, voy a ir quitando el trozo. Voy a poner otro trozo. Trozo de los sentidos. Vale. Creo que os lo estoy pegando en 3 trozos, pero creo que lo tendréis entero. Pues no lo entero, pero quito esto y ahora ya se varias veces, pero ahí lo tenéis. Así cuando alguien esté viendo el vídeo más adelante en otro momento, puede leer el versículo con más tranquilidad, porque muchas veces la gente necesita verlo con los ojos. Por ahí me decían Teresa de Calcuta. Efectivamente, Teresa de Calcuta es un alma autorrealizada, con una motivación clara, que era ayudar a los desfavorecidos en la India, y que alcanzó absoluta realización y absoluta relación con el Creador en este mundo material, libre de toda necesidad material. Era una persona extremadamente espiritual y autorrealizada, que vivió en ese amor y en esa bondad. No es que haya algo místico en no comer, lo que pasa es que comemos demasiado. Entonces, como comemos demasiado, el cuerpo no está habilitado para una práctica espiritual sana, porque el cuerpo está pesado, las digestiones pesadas. Por ejemplo, yo no puedo hacer una postura del loto durante más de 2 horas o 3. Una postura del loto puede mantenerse 16, 24 horas perfectamente si tienes un cuerpo sano, pero yo tengo sobrepeso y no lo puedo hacer. Claro que el comer demasiado te limita a tu mente y te limita a tu cuerpo. Por lo tanto, la práctica que tú has de desarrollar para llegar a la autorrealización no es que sea imposible, es más difícil. Y cuando se come sin mesura, entonces hay un apego hacia la comida. Yo, afortunadamente, eso ya lo he superado. Lo que pasa es que estoy arrastrando el lastre de muchos años de mi vida en los que tenía un apego muy grande a la comida y no tenía medida. Ahora sí puedo estar todo un día sin comer, pero mi cuerpo ahora está lastrado por un sobrepeso que me está costando mucho reducir porque he tenido un apego hacia la comida que no era sano para mí. Entonces la comida no es buena. Hay que comer lo justo para tener un cuerpo sano y poder desarrollar una práctica espiritual, ¿no? Dice en la descripción del vídeo, para cuando lo veamos en días posteriores, en la descripción del vídeo pone la autorrealización, sí, José Antonio. Lo he puesto en la... Bueno, ahora rellenaré un poquito mejor la descripción, no te preocupes. Creo que el concepto por mi parte, tal como viene en el Gita, hemos dedicado los últimos 20 minutos y el resto del tiempo lo he dedicado a orientaros desde una perspectiva mucho más científica de cómo es el concepto, para que veáis que está al alcance de todos y que si trabajamos podemos conseguirlo. Lo que pasa es que, claro, trabajar todas esas cosas a la vez es complicado y llegar a la plenitud de ser de un ser humano no es una tarea sencilla. Pero no quiere decir que, digo el pero borra todo lo anterior, es que no quiere decir que no podemos, quiere decir que requiere un trabajo. Y os he definido, en la medida que yo puedo,
con unos conceptos menos del Gita y más de nuestra vida de hoy, cómo es ese proceso, que podéis volver a ver el vídeo porque sabéis que se queda y lo podéis volver a ver para entenderlo todo bien. Pero yo creo que os lo he definido bastante bien. Desde mi modesto punto de vista, en el sentido de que están claros los conceptos. No sé si esa es la definición que usaría el maestro, pero el maestro lo haría siempre desde la perspectiva puramente espiritual. No abordaría esta perspectiva de la ciencia o de la psicología que yo utilizo para que el concepto espiritual os resulte más accesible. Es mi manera de hacer las cosas. Seguramente el maestro lo explicaría de otro modo, pero en la manera en que yo sé, espero que sea entendible y que todos los conceptos que os he dado, si volvéis a ver el vídeo, los podéis entender bien. Espero haberlo explicado bien. Y bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto casi, y por hoy podemos acabar. Y por favor, mandadme por WhatsApp preguntas de temas que podamos abordar en adelante. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Vale? Pues una de la despedida. ¿Tenéis alguna pregunta hacia todo lo que he explicado hoy? Si se os queda alguna pregunta o los que veis el vídeo después, anotad la pregunta, me las pasáis. En la próxima sesión me la podéis preguntar por el chat, me las podéis pasar por WhatsApp. Y si hay algún concepto que no he dejado lo suficientemente claro, lo abordamos en la próxima charla el jueves que viene a las 7:30. Como siempre, jueves a las 7:30. ¿Alguna cosita más o por hoy lo dejamos? Vale, pues ya hay agradecimiento. Me voy despidiendo. Un abrazo a todos y recordad mandarme preguntas, mandadme lo que necesitéis saber y en la próxima sesión, si tengo las preguntas en el WhatsApp, os las voy aclarando. Muchas gracias y hasta el jueves a las 7:30. Ya sabéis, hay 25 os envío el link. Hasta pronto.